Ahora sí, chicos y chicas de quinto grado de primaria, tu maestra Daxila ya está lista para guiarte en la solución de las páginas 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Yo lo estoy. ¿Y tú? También. Entonces, empecemos. ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Eso dice el título en la página 79, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Sabes cuántos siglos floreció la cultura chimú? ¿Mm? Qué pregunta tan interesante, precisamente para dar inicio a la solución de estos problemas. ¿Cuál es nuestro propósito? Resolver problemas que implican la relación entre años, siglos y décadas. ¿Problemas? Sí, señor. Más problemas. ¿Continuamos entonces? Claro, maestra. Empecemos con la lectura del problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? ¿Lo puedes leer tú? Muy bien, ya lo estás haciendo. Felicitaciones. Leámoslo también juntos. Nuevamente. 1. Revisando información en Internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Y tú como Patty, ¿también tienes la curiosidad de saber cuántos siglos duró la cultura chimú? ¿Cuántas décadas dedicaron a la edificación de sus estatuas? ¿Quieres volver a leer el problema? Maestra, leámoslo juntos nuevamente. Ok, entonces empecemos. Revisando información en Internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. ¿Y tú? ¿Ya estás leyendo la infografía? ¿Mm? Miren qué curiosa es Patty, qué interesante lo que hace Patty. Encuentra una infografía sobre la cultura chimú y lo primero que se hace es preguntas, que al final seguramente encontrará respuestas que satisfagan su inquietud, su curiosidad. Así es que leemos juntos la infografía. ¿Les parece? Vamos a ver qué nos dice la infografía. Esculturas masculinas y femeninas en el Palacio Ñaín An. Además de despedir a los muertos, las 17 estatuas de madera halladas en Chanchan representaban a personajes femeninos y masculinos. Cada uno tenía una peculiaridad. Leímos juntos el primer párrafo de esta infografía, ¿verdad? ¿Sabes dónde queda Chanchan? Claro, maestra. ¿Dónde? ¿Chanchan fue la capital de la cultura chimú? ¿Lo sabes? ¿Estás seguro de eso? Claro, maestra. Chanchan fue la capital de la cultura chimú. ¿Y dónde se desarrolló la cultura chimú? Muy cerca, maestra. En la región de la Libertad, pero no exactamente ahí, porque tuvo bastante influencia por la Lambayeque. Qué interesante sería que investigaras un poco más sobre esta cultura peruana. Te vas a sorprender, te lo aseguro. Entonces, ya sabiendo que Chanchan fue la capital de la cultura chimú, por supuesto, vamos a continuar con la lectura de la infografía. Ídolo hecho de un solo bloque de madera dividido en 3 partes. Aquí tenemos una de las estatuas. Ídolo. ¿Qué significa un ídolo? ¿Sabe lo que significa un ídolo, verdad? Y si no, a buscar el concepto, a buscar el significado en fuentes confiables de información. No te vayas a quedar con la duda. ¿Qué es un ídolo? Y por favor, déjame tu comentario, déjame tu concepto. Cuando visites Aprende en Casa con Tarsila. Me encantaría leerlo. Dice, en 3 partes. Parte 1. Observen acá. Dice, péndulo. Funciona como estaca. Se clavaba
por completo al suelo. El péndulo dice que funciona como estaca y se clavaba completamente al suelo. ¿Y por qué será? ¿Para qué será? Para fijarlo, maestra. Claro, chicos y chicas, cierto. Luego sigue el podio. Aquí tenemos la parte 2, es el podio. ¿Y qué es un podio? ¿Has visto en algún lugar un podio? Yo, maestra, ¿dónde? Cuando el presidente muchas veces sale a dar algún mensaje a la nación, precisamente utiliza el podio para colocar sus papeles o su material de lectura. Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Dónde más has visto un podio? Maestra, ya sé, en las capillas, cuando voy a misa, el sacerdote también coloca su Biblia sobre un podio. ¡Qué bien! Tienes claro lo que es un podio como ejemplo o dando ejemplos. Pero ¿qué es un podio en realidad? ¿Cuál será su significado? Lo vas a investigar, ¿verdad? Y me vas a dejar tu comentario, ¿cierto? Espero que así sea. Es una promesa. Y yo, por supuesto, que te reto a que me dejes ese comentario y ese concepto en Aprende en Casa con Tarcillo. Luego tenemos la tercera parte, dice que es ya precisamente la estatua. Mide 60 centímetros. Miren, acá tenemos la estatua propiamente dicha, tenemos el podio y tenemos el péndulo que funciona como una estaca para fijarlo al piso de tal manera que esta estatua quede fija, no se mueva. Cuán inteligentes fueron los chimúes. Pensaron en todo, todo, todo. ¿Qué más dice en la infografía? Según las investigaciones preliminares, el objeto sería un Spodius. Miren acá, este objeto que tienen en la mano sería un Spodius. Esta esfinge representa al sexo femenino. Las masculinas llevan caracol entre sus manos. Entonces, esta estatua representaría al género femenino. ¿Y qué son Spodius? Y está resaltado con negrita. Debe ser por algo, algo muy importante. Tenemos que ir analizando la información que nos ofrece la infografía, porque recuerda que además de la información, una infografía nos ofrece imágenes que hacen más atractiva la lectura. ¿Qué será un spoiler? ¿Qué observan? ¿Qué hay acá? Yo, maestra, ¿qué es? Un molusco. Sí, ¿será un molusco? ¿Qué dices? ¿O tendrás que corroborar esa información también tú investigando? Investiga, corrobora. ¿Es un molusco? ¿Cómo le llamaban a ese molusco los incas? ¿Cómo le llamaban? Cierto, sí. Miren, ve qué rápido son ustedes. Los moluscos, el molusco, el spoilos, los incas lo llamaban el oro rojo, dices tú. Yo te invito a que profundices esa información. ¿Qué son los spoilos? ¿Por qué eran tan importantes para los incas, en este caso para la cultura chimú? ¿No? Porque los chimúes, para hacer una estatua y colocar un espodios entre sus manos, se sobreentiende que este espodios era sumamente importante para ellos. Y miren, dicen que ese espodios representaba al género femenino, seguramente porque tiene, más o menos, nos da la idea de una vagina, ¿cierto? Tiene un orificio que ellos lo relacionaban con el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Muy bien, continuamos analizando la información de la infografía. ¿Qué más nos dice? Las piezas se hallaron en el Palacio Ñaín An. En total se han encontrado 17 estatuas en 7 hornacinas. 17 estatuas como estas, como las que tenemos acá, tanto masculinas como femeninas, dice en 2 hornacinas. ¿Y qué será una hornacina? Pregunto yo. ¿Mm? Profesora, ¿también vamos a investigar? Claro, ¿o te quieres quedar con la duda? Yo no. ¿Y tú? Tampoco, maestra. Prometo investigar qué es una hornacina, qué es un espolios, qué es un ídolo. ¿Mm? Prometo investigar más sobre la cultura chimú. Y prometo investigar más sobre Chan Chan, la capital de esta cultura.
Promete investigar cómo era la estatua masculina, porque es la que tenemos en esta ecografía, es femenina. ¡Qué bueno! Muy bien, estoy muy feliz y recibe ya un abrazo de felicitación porque seguramente lo vas a hacer muy bien. Continuamos. Por lo pronto, seguimos resolviendo nuestro problema. Ahora seguimos observando la infografía. Tenemos acá la línea de tiempo. Ujú. Qué interesante cuando los acontecimientos se ordenan en una línea de tiempo. Miren, todos estos siglos, todos estos años duró la cultura chavín. Cronología se refiere a tiempo, ¿no es cierto? En años, en siglos, en décadas. Acá tenemos también, hay algo resaltado en un cartel especial, ¿no es cierto? Época de las estatuas, de estas estatuas, donde los chimúes se dedicaron a hacer estatuas. 1450-1472, es otra información que nos ofrece la infografía. Además, por supuesto que a la derecha, en la parte inferior derecha, tenemos la fuente. Es muy importante que cuando se toma información de internet, de cualquier texto, citar la fuente, ¿no? Porque así estamos valorando a sus autores, valorando a las personas que crean conocimiento. Muy bien. Entonces, una vez que hemos analizado la infografía, le hemos leído juntos la infografía, puedes volverlo a leer, complementa la información, qué sorpresa te vas a dar y cuánta riqueza vas a encontrar en nuestra cultura chimú. Continuamos hoy en con la siguiente consigna. ¿Qué nos pide? Vamos a continuar. ¿Qué nos dice? Observa los datos en la línea de tiempo y contesta, maestra. Somos geniales. Ya lo hicimos, pero lo podemos volver a revisar si fuera necesario. Claro que sí, claro que sí. Veamos qué nos pide. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Volvemos a nuestra línea de tiempo, ¿les parece? Sí, profesora. ¿En qué año? Sí, maestra. Ya lo vimos en qué año empezó la cultura chimú. Por supuesto. Muy bien. ¿En qué año? Maestra, observe. Empieza en el año 800 después de Cristo. Muy bien. Es que la línea de tiempo es básica. 800 años después de Cristo. Correcto. Entonces, ¿ya lo escribiste? Yo ya, maestra. Muy bien. Qué bueno. Entonces, ya colocaste, ¿en cuántos? En el año 800 años después de Cristo. Muy bien, yo acá les voy a dejar también la información. 800 años después de Cristo. Ok, listo, de acuerdo. Ahí estamos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué dice la siguiente consigna? Es importante. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? ¿Se acuerdan que analizamos acá? Había un cartel muy interesante. ¿Ah? Época de las estatuas, 1450-1472. Entonces, ¿ya me puedes decir en qué año empieza la época de las estatuas? Maestra, ya lo escribí. Perfecto. Muy bien. Qué alegría me da saber que tú estás viendo 2 pasos delante de la maestra. Excelente. Entonces, ¿ya lo escribiste? Perfecto. ¿Avanzamos? Claro, maestra. Continuemos. 1450, correcto. Dice, ¿cuándo termina la época de las estatuas? ¿Cuándo termina? Qué sencillo, maestra, observe. 1450 a 1472 significa que termina en 1472. Yo ya lo hice. Yo también. ¿Ok? Qué bien. Trabajamos bastante eh, entusiasmados y contentos, porque cuando hablamos de nuestra cultura peruana, ¿no? Por supuesto, nos sentimos orgullosos y lo hacemos con más cariño. Dice, ¿qué quiere hallar Patty? ¿Solo Patty? ¿Solamente Patty quiere hallar? ¿O tú también? Yo también. Todos queremos saber ahora. ¿Qué quiere hallar Patty? ¿Qué quiere saber Patty? ¿Mm? Maestra, ya sé. ¿Qué quiere saber? Maestra, súbela. Muy bien, ¿qué quiere saber? Maestra, ya sé lo que quiere saber. Dice, pero ¿durante cuántos siglos se desarrolló aquí la cultura chimú? Y también quiere saber en cuántas décadas se dedicaron los chimú y sus estatuas. ¿Mm?
Está en el problema, maestra. Entonces solamente nos queda responder a la pregunta. ¿Qué quiere hallar Patti? Yo te pregunto, ¿solo Patti? ¿O tú también? Yo también. Por supuesto que ya tenemos todos esa curiosidad de saber exactamente cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú y cuántas décadas se dedicaron a, ¿sí?, a construir sus estatuas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces dice, ¿qué quiere saber Patti? Los siglos durante los cuales se desarrolló la cultura chimú y las décadas que los chimúes dedicaron a edificar sus estatuas. Y eso está en el problema, ¿cierto? Pero ahora no solamente es Patti la que quiere saber. Tú y yo también tenemos esa inquietud y debemos averiguarlo juntos. Vamos a empezar. Acá hay información importante que te puede ayudar más adelante. Recuerda, 10 años hacen una década. Eso tú ya lo sabías. 10 décadas hacen un siglo. Claro, maestra. Si una década tiene 10 años y me dicen 10 décadas, 10 por 10 son 100. Y 100 años hacen un siglo. Correcto. Información que ya lo sabías, ¿cierto? Luego dice, el siglo noveno empieza en el año 800 después de Cristo y termina en el año 900 después de Cristo. ¿Por qué dirá después de Cristo y antes de Cristo? Esta es que los años se cuentan en función al nacimiento de Cristo. Y Cristo nació en el año 0. Del año 0, los años anteriores al año 0 se contaban de mayor a menor. Sin embargo, desde el nacimiento de Cristo, los años se van contando en forma ascendente. Gracias por el alcance y la información. ¡Qué felicidad saber que estás al tanto! Antes de Cristo quiere decir todos los años que se sucedieron antes del nacimiento de Cristo Jesús. Y después de Cristo se cuenta, por supuesto, su mismo nombre lo dice, los años siguientes a su nacimiento. Entonces, por eso usamos la sigla DC. Recuerden siempre que D es con minúscula, C con mayúscula. ¿Por qué? D después y la C es la primera letra de la palabra Cristo. Y Cristo es un sustantivo propio, por tanto, debe estar con mayúscula. Tengan cuidado también, es importante, ¿eh? Muy importante. Entonces tenemos ya acá cierta información. Patti organiza los datos en una tabla, por supuesto. Ella quiere saber, igual que tú, igual que yo. Ahora ya no es problema solamente de Patti, también es tuyo y mío, porque tenemos que al final tener la respuesta clarita. Dice, ayúdale a completar. Claro que le vamos a ayudar a Patti. En el año 800 después de Cristo empieza, luego, según la línea de tiempo, tenemos acá la información completa, ¿no? Año 800, 900, 1000, luego del 1000, ¿qué sigue? 1100, correcto, muy bien. Porque estamos por siglos, ¿verdad? 1100, muy bien. 1100, vamos a poner acá, 1100, correcto. Luego, 1200, muy bien. Perfecto, 1200, muy bien. Luego, ¿qué era? 1300, muy bien, correcto, 1300. Ajá, 1300. Y luego, 1400. Ahí está, 1400. Y dentro de los 1400 a 1500 también está la época de las estatuas. Muy bien, bien. Entre el 1400 también está, de 1400 a 1472 está la época de las estatuas. La época de las estatuas, ¿no es cierto? Y luego ya viene el año 1500 después de Cristo, precisamente con la influencia de los incas. Acá observemos en nuestra línea de tiempo. Acá tenemos la cultura chimú, empieza a desarrollar en el año 800 después de Cristo hasta más o menos la mitad del siglo XV, ¿cierto? Acá hasta 1400, hasta más o menos la mitad, porque luego ya viene la influencia de los incas. Y observen acá, los incas poco a poquito fueron conquistando a los chimúes, porque acá están las dos culturas encontradas, tanto la inca como la chimú, hasta que quedaron solamente, por supuesto, la cultura inca, que tuvo que dominar por un buen periodo nuestro territorio. Continuamos entonces. ¿Qué dice ahora esto? Hasta aquí hemos trabajado todos juntos, ¿correcto?
Continuamos porque esta tabla ya está en tu cuadro de trabajo. Tú solamente vas a completar, igual que yo. Estamos avanzando. Dice, 800 años antes de Cristo corresponde al siglo. En el año 800 hasta el año 900 corresponde al siglo 9. Muy bien, siglo noveno. Desde el año 900 después de Cristo al año 1000, ¿qué siglo continúa? ¿Qué siglo? ¿Qué siglo? Siglo 10, maestra, correcto, siglo 10. Ahora, del año 900 al año 1000, ¿qué siglo corresponde? Siglo 11, maestra, correcto, siglo 11. Muy bien, completamente de acuerdo contigo, siglo 11. ¿Y cómo se sigue el siglo 11? Si la X es el 10, aumente la I mayúscula, profesora, porque la I mayúscula a la derecha suma en número romano, siglo 11. Muy bien. Y después del año 1000, ¿qué viene? Vamos a copiar lo que está en la tabla superior, ¿cierto? Viene 1100, luego ¿qué viene? 1200, correcto. Luego ¿qué viene? 1300 después de Cristo, correcto. Vamos a copiar acá 1300 después de Cristo, correcto. Después viene 1400 después de Cristo, correcto, muy bien. Ahí está, ya está copiado, ¿no es cierto? Muy bien, lo tenemos todos ya en su cuaderno, seguramente tan rapiditos como yo ya lo hicieron. Entonces, del año 1100, perdón, 1000 al 1100, ¿qué siglo corresponde? ¿Qué siglo? A ver, 9, 10, 900, el siglo 10 al 1000, del 1000 al 1100, el siglo 11, del 1100 al 1200, siglo 12, claro, por supuesto, siglo 12, maestra. Ok, ¿cómo escribo el 12? Aumente una y más, profesora. Muy bien, y del 1200 al 1300, ¿qué siglo corresponde? Siglo 13, maestra. Aumente una y más, profesora, a la derecha. Perfecto. Y del año 1200 al 1300, ¿qué siglo sigue? Siglo 14, maestra. ¿Y cómo escribo siglo 14? ¿Y cómo escribo siglo 14? Maestra, al 10, súmele 4. Por supuesto que al 10 le sumo 4. El 10 y el 4, ¿cómo se escribe? Maestra, IV, ya está, correcto, siglo 14. Del año 1300 después de Cristo al 1400, acá sigue, al 1400, ¿qué siglo es? Siglo 15, maestra. Muy bien, siglo 15, perfecto, siglo 15. ¿Y esta época de las estatuas a qué siglo corresponde? También al siglo 15, maestra. Por supuesto que también la época de las estatuas corresponde al siglo 15, porque está entre 1400 y 1500. ¿Y la época de los incas? De 1400 a 1500. De 1500 en adelante, ¿qué va a tocar? Siglo XVI, maestra. Correcto, siglo XVI. Ya los incas prácticamente fueron parte del siglo XVI. Entonces, hasta ahí hemos completado la siguiente tabla. Hemos cumplido con la información completa la tabla. Ya lo hicimos. Tú en casita y yo en la pantalla. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí, maestro. Entonces, continuamos. ¿Qué más nos pide? Dice ahora, ¿cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900? ¿Cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y el año 900? ¿Cuántos años hay? Qué fácil, maestra. 100. ¡Ah! Qué bueno, ya lo escribiste también, seguramente. 100. 100 años, muy bien. Perfecto. ¿Qué dice luego? ¿Cuántos siglos son? 100 años, en 100 años, ¿cuántos siglos hay? ¿Qué dices? ¿Cuántos siglos hay en 100 años? Un siglo, maestra. ¿Y por qué un siglo? Maestra, ¿cómo usted puede estar dudando? Un siglo tiene 100 años, pues.
Si entre los años 800 después de Cristo y 900 hay 100 años, y en 100 años entonces hay un siglo. Muy bien, correcto, un siglo. ¿De acuerdo con ustedes? Continuamos entonces. ¿Qué nos pregunta abajo? Avanzamos con lo que nos siguen preguntando. ¿Qué más nos pregunta? A ver, vamos a ver acá un poquito, vamos a... Listo, ahora sí tenemos ya la información correcta. ¿Qué dice ahora? Entre 900 años después de Cristo y 1200 años después de Cristo, ¿cuántos siglos hay? Entre 900 al 1000, un siglo. Al 1100, 2 siglos, ¿verdad? Y al 1200, 3 siglos, ¿será cierto? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años hay entre el 900 y 1200? 900 al 1100 años, 200 años y 300 años, maestra. ¿Cuántos años hay? 300 años, correcto, 300 años. Y en 300 años, ¿cuántos siglos son? Ya lo puse, maestra. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que coincidamos. Seguramente estamos coincidiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Continuamos? Sí, maestra, continuemos. Ahora, ¿qué dice? Entre los años 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay entre el 1200 y 1400 después de Cristo? ¿Mm? ¿Cuántos años hay? 1200 a 1300, 100. Y a 1400, 200, maestra. Ya lo hice. Sabía que ya lo hiciste. Siempre te me adelantas porque todo está muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, ya lo entendiste. ¿Y en 200 años cuántos siglos hay? Profesora, ya lo escribí. Muy bien, felicitaciones. ¿Ya lo hiciste? Correcto. Entonces, avanzamos. Sencillo. Bravo. Estamos trabajando juntos. Tú en casita y yo desde aquí te voy acompañando para que no estés solo, no estés solita. Tu maestra Tarsila siempre, siempre estará en casita contigo para guiarte en la solución de estos problemas que son súper sencillos. Avanzamos entonces. Analiza y contesta. Nos están dando una consigna. Analiza y contesta. Y bueno, hay un siglo entre los años 1472 y 1400. ¿Qué dices tú? ¿Hay? ¿Mm? ¿Hay un siglo entre los años 1472 y 1400? ¿Hay o no hay? Así está la pregunta en tu cuaderno de trabajo. ¿Hay o no? ¿Tú? Claro. ¿Cuál es tu respuesta? No, maestra. ¿Y tú qué me dices? No, también. ¿Ya lo escribiste? Sí. Entonces, cierto, chicos y chicas. No hay un siglo entre el año 1472 y 1400, porque si hacen una resta, no completamos los 100 años. Un siglo tiene 100 años. Entonces, ya pongan su respuesta. Seguramente todos estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice luego? ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472? ¿Cuántas décadas hay? ¿Cuántos años tiene una década? 10, maestra. ¿Cuántas décadas hay? Qué fácil, maestra. Son 72 años. Si 72 lo divido entre 10, es 7 décadas y me quedan 2 años. Qué bueno. Muy bien. O también digo, 7 veces 10 me da 70 y me quedan 2 años. Claro, tú eliges la estrategia de cálculo, pero sí es cierto. Hay 7 décadas y además 2 años. 7 décadas y 2 años. Si me dices solamente 7 décadas, yo te diría dónde están los 2 años. Hay que ponerlo también, ¿ok? ¿Qué más te pide? ¿Qué más quieren que coloquemos en este problema de la página 79 y 80? Estamos ya en la página 80, ¿cierto? Qué rápido estamos avanzando. Dice, elabora una tabla para las décadas entre
estos años, una tabla. ¿Cómo elaborarías la tabla? Alguien me dijo, profesora, ¿me puedo guiar de las tablas anteriores? Claro, claro que sí. Pero esta vez las tablas lo puedo hacer con décadas. Claro que con décadas. Será el número de años que deberías empezar. Ya sé, profesora, tengo la clave. La clave está en la línea de tiempo. ¿Sí? La clave está en la línea de tiempo. ¿En qué año tienes que empezar? 1450. ¿Mm? Mira que es 1450 a 1472. ¿Cuántas décadas hay? Parece que nos hemos equivocado. ¿Ah? ¿Qué han puesto en tu tabla? 1400 a 1472. ¿Y qué decía? La época de las estatuas era en 1450, ¿no? 1450, 1472, ¿lo corregimos? Si en tu tabla, en tu cuaderno de trabajo está así como lo está en el mío, mejor lo corregimos para hacerlo bien, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuántas décadas hay? Restemos. 1450, 1472. 1450 al 72, ¿cuántas décadas hay? Mira, no habría 7 décadas, solamente habría 2 décadas. 50, 60, una década, a 70, 2 décadas y 2 años. 2 décadas y 2 años. Parece que hay un error en nuestra tabla, porque no coincide con nuestra línea de tiempo. Pero estamos a tiempo. Corrijamos. También en los textos, los autores se equivocan. Hay que ayudarles a corregir. Si es así, ¿no? La época de las estatuas es entre 1450 y 1472, no duraron las 7 décadas que estamos contando, sino 2 décadas y 2 años. Entonces tenemos que corregir. Tenemos que corregir. ¿Qué vamos a poner acá? 2 décadas y 2 años. Nada más que 2 décadas y 2 años. Eso duró la época de las estatuas. ¿No es cierto? ¿Cuántas décadas hay entre los años 1000? Ah, no, perdón, hay 1400 y 1472. ¿Mm? En ese caso sí sería, pero acá parece que hay un error. ¿Eh? ¿Hay un siglo entre los años 1472 y 1400? No. ¿Cuántas décadas hay? 7. Si nos preguntan eso, es correcto. Si nos preguntan eso, es correcto. Lo dejamos como está, porque seguramente alguna razón tendrá, ¿cierto? ¿Cuántas décadas hay? Hay 7 décadas, ¿no es cierto? 7 décadas, pero la época de las estatuas solamente duró 2 décadas y 2 años, precisamente donde se ha más influenciada esta cultura con las estatuas. Elabora una tabla para las décadas entre los años. ¿Vamos a elaborar una tabla? ¿Sí? Continuamos entonces. Elaboramos la tabla. Para los años 1400 a 1472. Ya entiendo por qué. Muy bien. Entonces hacemos esto. Empezamos con este trabajo. Ok. 1400 a 1400. Si estamos hablando de décadas, sería a 1410, ¿verdad? A 1410, ¿no es cierto? Y la otra década, a 1420, correcto, a 1420, perfecto, a 1420. Y la otra década, a 1430, vamos todos, 1430, correcto. Y la otra década, 1440, muy bien, 1440. Y la otra década, 1450, muy bien. Y la otra década, 1460. Ah, 1460. Y la otra década, 1470. Muy bien, 1470. Y los 2 años de la siguiente década, acá irá 1480, ¿verdad? 1480. Muy bien, perfecto.
Entonces, hemos completado nuestra tabla. Ahora, del año 1400 al 1410, ¿cuántas décadas tenemos? ¿Cuántas décadas tenemos? Una, muy bien. Y del 1410 al 1420, ¿cuántas décadas hay? ¿Mm? Del 1410 al 1420 habrán transcurrido 2 décadas, ¿verdad? Sí. Del 1410 al 1420 habrá recorrido una década más. Del 1420 al 1430 ya tendríamos 3 décadas. Del 1430 al 1440, década número 4, ¿verdad? Década número 4. Y acá tendríamos así sucesivamente la década número 5, la década número 6, la década número 7 y la década número 8, que correspondería ya de los años 1470 en adelante. 1470 en adelante, ¿no es cierto? Hasta aquí tendríamos la década 1, 2, 3 y 2. Del año 1400 a 1410, la década 1. 410 al 420, la década 2. 420 al 430, la década 3. 1430 a 1440, la década 4, y así sucesivamente. De 1470 a 1480 termina la década número 8. Entonces, ¿cuántas décadas han transcurrido hasta 1470? 7 décadas. ¿Y cuántos años? 2 años. Recuerda, 7 décadas y 2 años. Entonces, ¿ya estás listo? ¿Ya estás lista para dar tu respuesta? La cultura chimú se desarrolló durante ¿cuántos siglos? ¿Cuántos siglos eran? ¿Ah? ¿Cuántos siglos? Vamos, ¿cuántos siglos? Del 801, 2, 3, 4, 5, 6 siglos. ¿Es cierto? ¿Seguros que 6 siglos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos? 6 siglos. ¿Seguros? ¿Qué dices? ¿Lo comprobamos nuevamente? Del año 800 al 900 ha transcurrido un siglo. Del año 900 al 1000, 2 siglos. Del año 1000 al 1100, 3 siglos. Del 1100 al 1200, 4 siglos. Repetimos nuevamente. Del 800 al 900, un siglo. 2, 3, 4, 5 siglos. 6 siglos. ¿Y cuántas décadas? 7 décadas y 2 años, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta. ¿Cuántos siglos han transcurrido? 6 siglos con 7 décadas y yo diría también con 2 años. 6 siglos, 7 décadas y 2 años. Esa sería la respuesta correcta. No te olvides también de considerar los años. Es importante. Es importante, aunque no te lo piden, pero es importante complementar. Porque esos años ya forman de la siguiente, 2 años de la siguiente década. ¿Cierto? 2 años de la siguiente década, la década número 8. Entonces, han transcurrido 6 siglos y 7 décadas más 2 años. Podríamos agregar eso. Esto podríamos agregar más 2 años. ¿Ok? Ya están resueltas las páginas 79 y 80 de su cuaderno de trabajo de matemática y lo hemos hecho juntos, con mucho cariño. Recuerden acá que una década es del 1410 al 1400, del 1400 al 1410 es una década. Del 1410 al 20, 2, 3, 4, 5 y 6 décadas. ¿Cierto? ¿Alguna duda? Aún me queda duda, maestra. Yo lo pondría así. Ah, yo lo pondría el 1 donde termina la década, ¿correcto?
Lo pondría el 2 donde termina la década 2. Lo pondría el 3 donde termina la década también. Lo pondría el 4 donde termina la década maestra. Lo pondría el 5 donde termina la década. Y lo pondría el 6 donde termina la década. Muy bien. Y lo pondría el 7 donde la década termina. ¿De acuerdo? Pero recuerda que la década 7 no se completó. ¿Por qué? Porque solamente llegaron hasta el 72. Este 2 que queda acá, este 2 ya corresponde a la década número 8. A la década número 8. ¿Ya? Ese 2 ya corresponde a la década número 8. Por eso es que hicimos al principio de esa forma. De 1400, el 1401, ese año ya pertenece a la década 1. El 2, el 3, hasta en el 10, cuando completamos el 1410, se habrá completado una década que empezó en 1401. ¿Ya? Por eso es que lo consideramos al principio de 1400 a 1410 una década. Pero si tú quieres, también podrías considerar la década, el número, cuando culmina la década. De 1400 a 1410 culmina la década. De 1410 a 1420 se termina la década 2. Al principio lo colocamos con el 10. Ahora tú me estás sugiriendo que lo coloquemos cuando la década termine. Perfecto, también te ayuda a comprender. Lo mismo hemos hecho acá. Mira, ve. Acá, ¿qué pasa? Lo mismo. El siglo noveno, empieza en el año 8801. Ese año 1 ya corresponde al siglo noveno. Por eso es que lo consideramos aquí. O sea, del año 800, cuando termina el 900, es el siglo 9. 901, ese año ya corresponde al siglo 10. Por eso es que hemos considerado de esta forma también en esta tabla. No te confundas, por favor. Por ejemplo, Jesús nace en el año 0. ¿Sí? El año 1 ya corresponde al siglo 1. Y el siglo 1 termina en el año 99. Porque justo cuando contamos 100 años, termina el siglo 1. El año 101, ese año después del 100, considerado 1, ya forma parte del siglo 2, porque 101 ya está dentro de los 100, que corresponde al siguiente, el que terminará con el año 200. Es complicado, pero es súper sencillo. Chicos y chicas, espero haberlos ayudado con mucho cariño a solucionar las páginas 79 y 80 de su cuaderno de trabajo de matemáticas. Si tienes alguna duda, déjame tu comentario o tu pregunta en Aprende en Casa con Tarsila, que tu maestra siempre estará dispuesta para ayudarte en la solución de tus inquietudes. Te reto, investiga, busca más información y satisface tus preguntas o tus curiosidades, pero no dejes de hacérmelo en Aprende en Casa con Tarsila. Un abrazo, recuerda que tu maestra te quiere mucho y no estás solo, no estás solita. Ella siempre te acompaña en casa. Bye.